Muy buenas noches, queridos amigos de los Incorruptibles que amablemente nos siguen a través del canal Cuarta República. Y bueno, pues siempre con el ánimo de acercarnos a todos ustedes, conociendo sus opiniones y tratando de llevar un conocimiento sustentado con personajes muy importantes como son los periodistas de las mañaneras. Es por ello que vamos a darle un saludo a todos ellos, nuestra amiga Sandy Aguilera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Carlos Domínguez. ¿Qué tal, Daniel? Saludos a todos los que nos ven desde sus casas. Amir Ibrahim. Buenas tardes, noches o días. Hoy se transmite en la noche, pero bueno, gracias a todas las audiencias que nos ven. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, en esta ocasión no están otros compañeros, los extrañamos un poco, pero también es importante abrir el espacio a personalidades del sector de la salud. Y en este caso nos complace mucho tener la presencia del doctor neurocirujano, subexperto, subespecialista en cirugía estereotáctica, el doctor Rodolfo Ondarza. Muy buenas noches, doctor. Hola Daniel, ¿qué tal? Un placer, buenas a todos ustedes, un privilegio, muchas gracias. Bueno, pues como todos sabemos, hay una gran preocupación por el tema del COVID, que es un virus que ha infectado a muchos países, pero está causando un desastre en las economías planetarias. Ha urgido también a que no solamente sea la Organización Mundial de la Salud quien participe de este tema como un ente informador, un ente integrador de los esfuerzos planetarios, sino también la presencia del G20, de los países, de los presidentes de los países y primeros ministros que estarían representando las economías más importantes del mundo, en donde México participa. Y el COVID pues, nos ha puesto de cabeza, nos está empobreciendo, nos tiene recluidos en nuestras casas, confinados, nos tiene preocupados, al gobierno lo tiene también obligado a actuar para darle soporte al sector salud, que estaba bastante descompuesto. Y bueno, pues junto con todo ello, una preocupación y un seguimiento que los periodistas estamos haciendo de manera muy puntual. Es por ello que yo invitaría a la reflexión a la periodista Sandy Aguilera para que comentara cuál es su enfoque sobre esta situación tan amenazante para la humanidad como es el coronavirus. Sandy. Muchas gracias, Dani. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente necesitamos personas como usted que saben para que no todos se pongan su careta de epidemiólogos, porque ya ve que todo el mundo opina acerca de este tema. Nosotros también tratamos de opinar, pero queremos acercarnos a especialistas como usted, doctor, para que nos digan bien qué es lo que está sucediendo. Sabemos que este virus, que precisamente el doctor López-Gatell nos lo dice en reiteradas ocasiones, está en estudio, prácticamente está en estudio porque no tienen a ciencia cierta mucha información de él. Aquí, por ejemplo, es algo que a mí me llega mucho a inquietar, es que al principio sabíamos que era un virus que atacaba directamente a los pulmones y las personas tenían que usar respiradores, por eso muchos respiradores han venido y han llegado y se han comprado de China y de Estados Unidos. Sin embargo, doctor, hemos recibido bastantes audios, bastantes comentarios de médicos que nos han dicho que lo que está haciendo el coronavirus, está atacando con una coagulación vascular y también hay una trombosis pulmonar. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque al principio nos dijeron también que no podíamos utilizar antiinflamatorios, que no usáramos ibuprofeno, que nada más era paracetamol para lo que eran los síntomas. Sin embargo, esto ha ido siendo diferente conforme ha pasado el tiempo. A mí me gustaría que nos comentara algo acerca de esto, doctor. Sí, muchas gracias. Pues primero que todo, yo creo que tenemos que considerar que este coronavirus, porque pertenece a una familia de virus, es algo nuevo. No es como la tuberculosis, que la tuberculosis la tenemos desde que existe la humanidad. Entonces, el conocimiento de la tuberculosis tiene centenarios de años que se viene
viendo a través de la historia de la medicina la evolución, el proceso natural de enfermedad, de esta enfermedad. Con el coronavirus, con el nuevo COVID-19, es una enfermedad que tiene unas semanas. O sea, de tal manera que el conocimiento que podemos tener de esta enfermedad, a pesar pues de que existe una tecnología muy grande en la actualidad, es un conocimiento empírico, sobre todo al principio del origen de esta pandemia. De hecho, no se sabía que iba a convertirse en una pandemia, no se conocía su nivel de contagio, no se conocía su nivel de letalidad y, por supuesto, no conocemos a la fecha, todavía no hay medicamento que cure la enfermedad por este coronavirus. De tal manera que para poder conocer toda la fisiopatología de cualquier enfermedad, se requieren de muchos estudios multicéntricos, que eso quiere decir estudios en diferentes partes del mundo, y además de estudios de autopsia para poder saber qué es lo que está haciendo cualquier agente patológico en nuestro organismo, en cada uno de los órganos. Esto pues no se tenía al principio de la enfermedad, no existía. Entonces, por eso es que ha habido muchos cambios y una serie de contradicciones a lo largo de esta enfermedad. De hecho, saber cuántos seres humanos estamos contagiados, enfermos de COVID-19 también es muy complicado, porque esta información pues, procede de cada estado de la República, depende de las políticas públicas de salud de cada estado, y estos estados a la vez dependen de los diferentes municipios o de las diferentes delegaciones de las diferentes instituciones, se concentran entonces en el estado y del estado pasan a la federación. De tal manera que pues depende de muchos factores el conocer cuántos estamos contagiados, cuántos en un momento dado han fallecido desafortunadamente por esto, y cómo combatirlo. No es una información que podamos tener en tiempo real. En realidad es muy relativo todo esto. No hay un país en el mundo en donde se tenga en tiempo real toda esta información. De hecho, si checamos información oficial y extraoficial, en todos los lugares del mundo se quejan de que esa información debería ser más rápida. Y esto la gente muchas veces no lo entiende y se puede manejar políticamente y eso no es parte de las herramientas que se utilizan en la guerra híbrida. Pero concretamente en cuanto a estas preguntas, pues bien, todas las enfermedades ya en una parte muy grave, muy desarrolladas de una manera muy grave, pueden terminar en coagulación intravascular diseminada, lo cual no es privativo de este virus, sino de un estado de alta gravedad. Pero al principio no se conocía que esto podía ocurrir y que podía haber trombosis y que podía afectar los pulmones, que podía afectar los riñones, que podía haber afección también a nivel cerebral, en fin, tampoco se sabía por dónde podíamos también obtener los virus, porque los virus no nada más obtienen estas gotitas de flujo cuando estamos hablando, sino las podemos obtener de todo tipo de secreciones, en la sangre, ahí se mide la carga viral, por ejemplo, lo podemos obtener de sudor, hasta en el semen. Entonces, en las heces se puede obtener también partículas virales. Y bueno, es conocimiento que se va teniendo conforme van avanzando las cosas. Por ejemplo, donde se vi este antiviral del que se hablaba que podría ser una solución, bueno, hace unos días salió un artículo en Lancet, que es un antiviral muy caro, por cierto, que no dio resultados diferentes al tratamiento con placebos. No se habían hecho estudios también de comparativos con placebos, entonces no tenemos todavía un antiviral a pesar de eso. En Francia había una defensa también muy fuerte para usar la hidroxicloroquina, es un antipalúdico, un antimalárico. Y bueno, aparentemente por razones económicas, no se dejaba pasar este fármaco. Hasta recientemente, pues ya ha habido un poco más de
apertura para que se utilice este antipalúdico, este antimalárico para la utilización en pacientes con COVID-19. Entonces, tenemos que tomar en consideración que la información es cambiante, a veces parece contradictoria, pero es por eso, porque es un padecimiento con el cual no teníamos cercanía, no teníamos conocimiento, independientemente que haya salido de un laboratorio o no, de que haya salido de algún murciélago o no. Pues el hecho es de que estamos combatiendo una enfermedad nueva en nuestro planeta y en la historia de la humanidad. Sí, doctor, muy interesante el punto de vista en virtud de estos comentarios que atinadamente señala Sandy y que, bueno, pues envuelven gran parte de el mundo de las redes sociales ante la posibilidad e imposibilidad por el momento de tener una alternativa. Carlos Domínguez, obviamente la sociedad mexicana y ninguna del mundo estaba preparada para esto. Pregúntale al doctor Ondarza lo que tú consideres importante. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto, Daniel. Gracias por darme la palabra. Pues sin duda alguna, antes que hacer una pregunta al doctor, pues como tú lo dices, Dani, el mundo no estaba preparado para una enfermedad en tiempos de tanta globalización, ¿no? En los tiempos que vivimos hoy en día, donde la información corre a una velocidad impresionante, donde ya cada persona puede utilizar su teléfono celular para compartir información de un punto a otro del planeta con una rapidez impresionante, pues el coronavirus viene a ser viene a romper esa barrera que no existía en el 2009 con la pandemia de influenza H1N1, donde, pues sí, una enfermedad muy grave, nueva, mortal, que tuvo epicentro en México, pues igual hubiera provocado lo mismo, pero no existían estas plataformas de información tan rápida. El coronavirus, si no me dejan mentir, doctor, pese a ser una enfermedad, un virus muy violento, de fácil transmisión, debe más lo que está pasando a estas plataformas, a la psicosis que ha generado esa información que fluye tan rápido y esa desinformación que también existe, como lo acaban de decir, es un virus nuevo, es un virus que necesita estudiarse, es un virus que necesita todavía más tiempo para conocerse. Y no, o sea, en 6 meses no se va a tener una cura, en 6 meses no se va a conocer exactamente cómo se transmite, en 6 meses no se va a saber cómo se controla, y eso pues tanto lo han ignorado como lo han manipulado quienes aquí en México se hacen llamar oposición a lo que sea, porque bien puede ser algo en beneficio de la sociedad, que se aplique desde la Presidencia de la República o la Cámara de Diputados, pero estas personas que se dicen opositores lo desaprueban. ¿Por qué? Porque están en su papel, obviamente, de ser oposición y de ponerse la bata de epidemiólogos y de ponerse la bata de economistas y de ponerse la bata de lo que sea, ¿no? Todo sea por ir en contracorriente de quienes son gobierno ahora, ¿no? Y tienen su derecho. Sin duda alguna, doctor, a mí me gustaría preguntarle o pedirle, mejor dicho, un mensaje como lo hace diariamente el doctor Hugo López-Gatell a estos manipuladores de la información, a estos políticos que se convierten y se ponen la bata de lo que sea, todo en pro de ir en contra del beneficio colectivo de una sociedad entera, ¿no? De 130 millones de mexicanos, quienes no saben qué hacer, quienes tienen miedo, quienes están desinformados, que necesitan información veraz, que necesitan información oportuna, quienes quieren saber más, pero que son presas fáciles de estos opinólogos, manipuladores, y también, sin hablar de más, traidores a la patria, traidores a la confianza del pueblo de México. ¿Por qué? Porque generan esa desinformación que generan, ese virus que inyectan de desinformación mediante los ojos, oídos de las personas, pues también están costando vidas. Esa desinformación está costando vidas, sin duda alguna. Entonces, un mensaje, un mensaje a esos opinólogos y al pueblo.
Sí, muchas gracias, Carlos. Pues efectivamente, esto que estamos padeciendo es una doble desgracia y es una doble catástrofe que proviene de traidores a la patria, de traidores que no son nuevos, que vienen ya desde antes. Esta infodemia que trata de manipular, yo quisiera, Carlos, si me lo permites, contestar con la información que yo ya tiempo atrás, diferentes ONGs como Justicia Cero y digo Justicia Justa y Impunidad Cero, ¿no? Ellos, por ejemplo, en marzo pasado, revelaron que de 2014 a 2018, los sectores de salud federal y estatales realizaron un desvío por la cantidad de 4.179 millones de pesos a empresas inexistentes. Ahora que estás hablando de que no estábamos preparados, pero la causa, en ningún lugar del mundo estábamos preparados, sí, de acuerdo, pero en México en particular, la corrupción había llevado al desmantelamiento del sector. Y en esto están implicadas 90 instituciones federales y estatales, y utilizaron para ello casi 23,000 facturas falsas a través de 837 empresas fantasma. Y ese es solo un ejemplo de toda la corrupción rampante que teníamos antes de esta pandemia. Entonces, empieza este sexenio desde cero o bajo cero, con un cementerio de hospitales, más de 300 hospitales en obra negra, hospitales fantasma, ¿no? Venimos además de una epidemia, de la que tú bien hablabas, de esa influenza H1N1, de la cual hicieron un gran negocio en la época del Calderonato, ¿no? En donde acaba teniendo una gran medalla Córdoba Villalobos por haber comprado medicamentos en Francia que no se necesitaban, ¿no? Venimos también ahora, pues, de tener una verdadera epidemia en diabetes, gestada, pues, desde la época de Miquel Arreola, que permitió la comida chatarra, con la cual vino esa epidemia de obesidad, de diabetes, no solo en adultos, sino también infantil, de hipertensión, que ahora estas personas con estas enfermedades son pasto más fácil del COVID-19. O sea, hay una responsabilidad del neoliberalismo para como estamos ahorita. Y para terminar, en cuanto a la infodemia nos está llevando a un estado de un verdadero caos, de una verdadera enfermedad mental. Estos personajes que pululan en diferentes medios, los troles, los bots, todas estas granjas que cuestan además mucho dinero y que ha salido del erario público, que ahí lo tenían guardado, lo que consiguen es pues tenerlos con ansiedad, con angustia, con depresión, lo cual aumenta las enfermedades psiquiátricas ya existentes, pero también son parte de lo que conforman enfermedades psicosomáticas. El tenernos bajo el pánico, pues nos produce gastritis, colitis, ¿verdad? El sueño. Sí, por supuesto, insomnio, problemas de sueño, en fin. Y entonces ellos crean un problema de salud pública, un problema de salud pública mental. Entonces, se suma al genocidio blanco que ya venía pasando por este desmantelamiento y esta privatización del sector salud. Entonces, son muertes que están ocurriendo, es daño a la salud, no solo física, sino también mental de la población, y que están acabando con todo, incluso con los médicos. Y ahí te va un dato, Carlos. Dentro de los profesionistas, los que más nos suicidamos somos los médicos. Antes de la pandemia, había una epidemia de suicidios entre las enfermeras en Estados Unidos. Entonces, imagínense cómo están también mis colegas, mi gremio en este momento, más aparte la afectación por parte de esta infodemia. Entonces, están causando un caos con estas barbaridades de las noticias falsas, de los fake news,
y es algo terrible, ¿no? Yo creo que es algo que va a dejar una huella, está dejando una huella y que debería ser denunciado penalmente. Debería haber reacciones mayores, creo yo, por parte del gobierno federal contra estas personas que están afectando nuestra salud física y mental a todos los niveles. Es muy importante esto que señala el doctor Ondarza, porque muchos personajes que tienen micrófonos, frecuencias en el espectro radioeléctrico, en radio y televisión, están promoviendo un estado de, pues, realmente extrema angustia en la población que puede llevar a esta fenomenología. Realmente lo que nos has dado, doctor Ondarza, es una radiografía y un sociodrama fenomenológico del sector salud, una situación verdaderamente terrible. Y qué drama esto de la infodemia, que hay que seguir platicando y analizando este tema. Sin duda, Amir, los países del mundo han tenido que converger y ponerse de acuerdo en varias situaciones. El gobierno de México pidió que no hubiese medidas arancelarias unilaterales, que hubiese un ejercicio de mayor colaboración entre los países. Se llama también a establecer una serie de acuerdos en donde no solamente sea la OMS, sino los países, los primeros ministros, los presidentes, quienes tomen la rienda del fenómeno. Ante esto se logra despresurizar la deuda de muchos países, cuando menos en este año no pagar pues intereses sobre deuda. Y otro aspecto que resulta también de mayor valor sería la participación de los países en la búsqueda de una vacuna en vínculos público-privados, pero hay una urgencia de encontrar la vacuna. ¿Qué te mueven todos estos temas y lo que quieras reflexionar con el doctor Ondarza, Amir? Pues definitivamente el COVID-19 vino a ponerle a la humanidad, yo creo que un dato, una época histórica para toda su existencia. Por lo menos la experiencia que logremos recabar en esta época o en estas generaciones que la estamos viviendo, servirá en un futuro para otras generaciones que vendrán a este planeta y que seguramente tendrán un conocimiento adquirido a base de todas estas equivocaciones que hemos tenido como humanos referente al comportamiento que tenemos, primeramente de salud y segundamente de valores. Y bueno, primero de valores y después de salud, tal vez. Doctor, en este sentido, a mí me gustaría, tengo un montón de preguntas, pero bueno, las voy a tratar de sintetizar. Veo que tiene usted un gran currículum y es una persona bastante educada y capacitada en el tema que estamos abordando. La primera pregunta que me gustaría hacerle referente a la carta que le hizo a Derbez en esta famosa contestación que le emitió y que a mi punto de vista es una carta que emite gran conocimiento, una gran crítica y aparte respetuosa hacia la posición de Derbez como en su labor de su profesión que ha desarrollado como cómico. Y quisiera hacerle unas preguntas al respecto de esa carta. Lo primero es que usted habla de un cártel de bata blanca. Eso a mí me preocupa muchísimo porque de alguna manera pues son quienes nos cuidan la salud. A mí me gustaría que nos ampliara un poquito más respecto a este cártel de bata blanca, quiénes son, si usted tiene datos, y a qué se dedican y cómo han ido, digamos, pasándose el poder de poderes para... ¿Y por qué les dice un cártel como tal? O sea, me imagino si hay una cabeza, hay estructura, ¿cómo lo percibe usted en eso? Y pegada a esa pregunta, si derivada de estas opiniones que usted ha emitido, ¿ha tenido usted algún tipo de agresiones hacia su persona, ataques, amenazas, o siente que su seguridad está en peligro o pudiera estar comprometida respecto a toda esta
información que brinda la sociedad. Sí, muchas gracias, Amir. Hemos estado estudiando y analizando el tema del cártel de la Bata Blanca desde hace varios años. Efectivamente, tienes toda la razón, es un tema muy preocupante porque finalmente se trata de nuestra propia vida. Este cártel de la Bata Blanca se conforma con un solo fin: lucrar con nuestra vida y con nuestra salud. Hacer de la salud una mercancía y aprovechar la corrupción rampante, la impunidad existente en sexenios previos para poder consolidar sus planes. ¿De dónde parte todo este cártel de la Bata Blanca? ¿De dónde vienen estas ideas del cártel? De FunSalud, de la Fundación para la Salud, que es una asociación civil a la cual pertenecen empresas con grandes intereses económicos, nacionales y transnacionales, farmacéuticas, FEMSA Coca-Cola, Nestlé, entre otras muchas empresas, y es de donde proviene además el Seguro Popular. El Seguro Popular no es una idea de un partido político, es una idea transeccional, es una idea que además trasciende partidos políticos, es una idea de negocio, es una idea de privatización del sector salud. Entonces, FunSalud saca esa idea con la intención de privatizar la salud en el país, a través, por ejemplo, de la subrogación. Y ahí nacen otros subcárteles, como hay quien lo ha denominado el cártel de la salud, porque es un subcártel, por ejemplo, para la hemodiálisis. Entonces, bueno, llega el punto en el cual ya se dejan de comprar equipos para las instituciones de salud, se dejan de comprar o mantener, dar mantenimiento a los equipos médicos, y mejor subrogamos a mi comadre, le subrogamos el servicio, por ejemplo, para dar quimioterapia o radioterapia al cáncer de mama, ¿no? O a un diabético, pues le subrogamos aquí al vecino, que es gran amigo mío, me va a dar una comisión, el servicio de hemodiálisis, que es el cártel de la sangre. De tal manera que se fue privatizando, esa era la idea, acabar de privatizar el sector salud. Pero además también los grandes negocios. Por ejemplo, este contrato por 622 millones de pesos, que es con el que pescan al exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, con una empresa que se denomina Phoenix Farmacéutica. Entonces, ese tipo de contratos leoninos, con los cuales realmente podríamos tener abastecido un hospital de medicamentos, de insumos, pero que se desvían para comprar a sobreprecio, por ejemplo, medicamentos, insumos, equipo médico, terminan por no proporcionarle las herramientas apropiadas a los médicos, que son los que dan la cara. Y como parte de esa privatización del sector salud, mejor los criminalizamos el acto médico y hacemos responsables mediáticamente dentro de esa guerra híbrida a los médicos del desabasto y de la falta de atención que necesitan, además, la mayor parte de los mexicanos. O sea, todos sabemos que el Seguro Popular, ahora el INSABI, pues tiene que dar atención médica a más de la mitad de la población del país. O sea, más de la mitad del país está en pobreza extrema, y no tiene la seguridad social que debería tener. Afortunadamente, ahora, con un gobierno más humanista, humanitario, solidario con la gente, y que se preocupa por dar una atención de gratuidad que tenemos ahora gracias al INSABI, ese es el plan, que el tercer nivel de atención, que es el más costoso, sea gratuito, y dar esa atención de manera universal, podamos salir adelante. Yo me pregunto, el caos, la catástrofe que tendría
tendríamos en este momento en un gobierno como el del Calderonato o el Peñato, en que pues se empeñaban no en otra cosa más que en hacer negocio y y en sacar la mejor raja posible de salud. ¿Cómo estaríamos con el COVID en este momento? Estaríamos con una mortalidad enorme, con una letalidad tremendo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todas, esta cuestión de FunSalud, sus operadores políticos están puestos como rectores, por eso tantos médicos de la rectoría saltaban a la Secretaría de Salud, estos secretarios de salud a la vez pues ponían al resto de esta cascada de funcionarios, más aparte los que se ponían a nivel estatal, y así se conformaba este cártel. También esto afectaba, obviamente, a las universidades. Esto está también conectado con la estafa maestra, con estas universidades, además, que dan la enseñanza superior para formar médicos, enfermeras, técnicos, en fin, toda la gente necesaria, ingenieros, todos los que son necesarios para estar dentro del sector salud, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Entonces, todo estaba de cabeza, o sea, la parte de enseñanza, en todos lados había corrupción y todavía sigue existiendo. ¿Por qué? Pues porque estos directivos que están todavía en los institutos nacionales de salud, en los hospitales de alta especialidad, fueron nombrados por José Narro durante el último sexenio priista. Pues no han salido. Su nombramiento es por 4 años, 5 años, depende. Entonces, hay unos que todavía les quedan 2 años, 3 años. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ahí es donde está el fuego amigo. Y por eso es que no ha podido operar también como debería ser este nuevo sexenio. Un ejemplo de ello lo tenemos con el Methotrexate, el fármaco que escondieron y que era necesario para dar atención a los pacientes infantiles con cáncer, ¿no? Entonces, estos medicamentos que escondieron directivos del Hospital Infantil de México o del Instituto Nacional de Pediatría, que después, cuando se vio obligado el gobierno a importar el Methotrexate de Francia, pues resulta, en declaraciones de estos directivos, diciendo que todo había sido un error administrativo, pero que el medicamento ahí estaba. Pues claro que ahí estaba, pero son verdaderos genocidas los que están como directivos actualmente nombrados por José Narro, parte de ese cártel de la Bata Blanca. Es muy fuerte el señalamiento que haces, doctor, porque es un señalamiento que está recriminando figuras de gran relevancia, no solamente durante el gobierno anterior, sino que estarían en la función pública actualmente. De esto, la experiencia reciente fue la salida de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dentro de un proceso de investigación que tú has seguido y que también tuvo como característica, además de crímenes de lesa humanidad y tortura médica, ocurridas durante el periodo de Felipe Calderón, dentro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el tema de la subrogación recientemente que llevó a este instituto prácticamente en una quiebra técnica operativa. Pero al mismo tiempo, doctor, y quiero yo tomar la palabra en este momento, hay desconcierto en la población respecto al manejo del virus, respecto al manejo de la información, respecto a las fechas y la posibilidad de retomar el rumbo como nación, como sociedad, y el desgaste que naturalmente tiene la figura del presidente o la misma del doctor Hugo López-Gatell. La pregunta concreta es, ¿cómo ves el proceso que se está llevando para tratar de contener dentro de la política de emergencia sanitaria en este momento? ¿Y qué le puedes informar a la sociedad que trata de descalificar por la motivación de la infodemia o la desmotivación que genera la misma a las autoridades de la salud y al presidente de la República? Sí, gracias, Daniel. Mira, una de las
críticas, digamos, para mí no sería una crítica que se mueve por parte de algunos medios, es de que estamos en un sistema socialista. Bien, pues Cuba, que tiene un sistema muy de socialismo, lleva 4 días sin una muerte por COVID. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de salud solidario, humanista y humanitario, porque es gratuito, porque es universal y porque además la medicina preventiva tiene una importancia fundamental. Entonces, no se trata de capitalismo, de socialismo, de comunismo, se trata de justicia social. Y esta justicia social es la que trae este nuevo gremio, este nuevo sexenio. Justicia social, lo cual nos va a dar libertad. Sin salud no tenemos nada. La salud es un elemento fundamental de seguridad nacional. Y lo está viendo, seguridad nacional, ¿no? De soberanía nacional. Es un tema de soberanía nacional también. De tal manera que yo creo que lo que se está haciendo por parte del gobierno federal con esta pandemia, a mí me parece fabuloso. ¿Por qué? Porque empezamos semanas antes, por ejemplo, a tener la fase 2, a tener la fase 3, antes que otros países. Y vemos los números, cuando vemos el número de muertos por 100,000 habitantes y comparamos estas cifras con las de otros países, vemos que las cifras de lamentables muertes en México, con una sería lamentable, pero bueno, estamos en un combate, en una guerra, y tenemos pérdidas. Las pérdidas que hemos tenido no son tan dramáticas como las que tiene, por ejemplo, nuestro país del norte, en comparación en relación a miles de habitantes, o de otros países. Entonces, algo se está haciendo bien, o muchas cosas se están haciendo bien. Cuando vemos también la cantidad de médicos que han muerto por razones del COVID, que además para que recuperemos a un médico, pues son muchos años de estudios. López-Gatell, que a mí me parece fabuloso lo que está haciendo, informándonos diariamente, planeando las cosas, siendo vocero, teniendo la paciencia tan enorme que tiene. O sea, yo creo que es formidable. No hay un país que lo tenga. No. Gracias a eso no hemos llegado a tener la necesidad de ejercer la fuerza para que la gente permanezca con una sana distancia o encerrada, confinada en sus hogares. Gracias a esta información diaria, de convicción, de hacer conciencia, una convicción pacífica. Además, evidencias científicas. Por eso también es criminal que alguien trate de meter algún artificio legal para impedir esa información. La información salva vidas. Claro. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno federal es algo muy positivo, muy bueno. Están salvando muchas vidas sin necesidad de ejercer medidas pues anticonstitucionales, ¿no? Sino que están dentro de la legalidad y están tratando de llegar a la conciencia, están tratando de llegar a la parte no solo emocional, sino intelectual, cerebral, de cada uno de los mexicanos. Están apostando por eso, al raciocinio. Claro. En síntesis, antes de darle la palabra a nuestra querida compañera Sandy Aguilera, ¿tú dirías López-Gatell sí, Denise Dresser no? Por supuesto, por supuesto. En este tema. Dresser, y qué bueno que tenemos a un López-Gatell. Muchas gracias, doctor. Sandy, tenemos mucha información a partir de lo que el doctor Rodolfo Ondarza nos está exponiendo. Un sector salud secuestrado por intereses de pues, grandes empresas dedicadas a la subrogación,
gobiernos entreguistas y ante todo, pues una política de Estado seria, racional, como dice el doctor Ondarza, pero es muy difícil remar contra corriente y más aún contra un virus que no conocíamos. ¿Qué opiniones tienes, Sandy? Pues mira, antes que nada, Dani, yo creo que es muy importante y muy bueno para los mexicanos que tengamos un presidente como el que tenemos, donde nosotros estamos frente a él para plantearle todo y decirle, a ver, presidente, tenemos esta denuncia, ¿qué está sucediendo? Y decir nombres y apellidos, así como en alguna ocasión lo dijimos o se dijo acerca del director de neurología y ver todos los negocios que tiene esta gente, así como también el hijo de Butler, también de los ventiladores, acerca de muchas cosas. Yo creo que es muy importante y muy bueno que tengamos ese espacio para hablarle al presidente y al doctor López-Gatell. Creo que para mí eso es básico para poder expresarnos y para poder denunciar. Y bueno, ya lo demás vendrá, ya los que denunciamos, pues nos tendremos que cuidar de represalias, pero Claro. lo importante es hablar y que nadie nos calle y poderlo decir como es, ¿no? Por otro lado, yo quería preguntarle al doctor dos cosas importantes. ¿Qué opina que el ejército es quien esté operando ahorita los hospitales? Esa es una pregunta. Digo, a mí se me hizo increíble y muy bueno, pero bueno, quiero saberlo acerca de usted, que es el especialista. Esa es una pregunta que tenía para usted. Quería preguntarle también acerca de, se ha escuchado que la transfusión del plasma de las personas recuperadas ha beneficiado a personas con COVID. Creo que se documentó un caso en el hospital de La Raza. Quería preguntarle qué opinaba de esto, doctor. Sí, gracias, Andy. Mira, yo creo que no se ha dado cuenta la oposición de lo que está pasando. Afortunadamente tienen un par de dedos de frente o menos y malos analistas, pero lo que está ocurriendo, creo yo, es que no se ha dejado avanzar en planes que tenía ya Andrés Manuel López Obrador y que se tenían en la Secretaría de Salud, en Hacienda, en la Función Pública, para poder echar a andar toda esta transformación dentro del sector. Y uno de los primeros pasos visibles fue la indispensable. ¿Por qué? Pues porque se ha tenido que acelerar la reconstrucción de los hospitales. Pues ese es un paso enorme. Entonces, no se tuvo que aumentar el presupuesto. Tenemos un aumento en el PIB dedicado a salud para estar mejor. Actualmente, pues, está asignado oficialmente menos del 3%, pero ya con esta pandemia, si hiciéramos cálculos, no sé cuánto del PIB se le ha echado, se ha invertido al sector salud. Y estos hospitales que estaban abandonados, gracias al ejército, hubo una reconstrucción en tiempo récord. Rapidísimo. Así es, en tiempo récord. Entonces, muchas de las que tenía Andrés Manuel previamente, la pandemia las aceleró en salud. Así que no lo han analizado bien, no lo han pensado bien. Y el hecho de que la Guardia Nacional haya entrado, a mí me parece magnífico. Mira, Sandy, yo estuve en la Armada de México. Yo en alguna época fui oficial de la Armada de México en Sanidad Naval. Conozco esa parte, conozco la parte oscura y la parte brillante de las Fuerzas Armadas, digamos. Y sé que a través de las Fuerzas Armadas existe todavía algo que ya claro, no todos, pero algo que no existe mucho entre la gente y es la honorabilidad. Entonces, y esto lo vemos cuando la Guardia Nacional entra y encuentra en algunos de los hospitales que le han sido asignados, pues camas, medicamentos que no estaban reportados o que se estaban caducando y tenían por ahí embodegados. Entonces, el hecho de que la Guardia Nacional se haya hecho cargo de esto, que haya contratado a la Guardia Nacional también personal médico, de enfermeras, administrativo, en fin,
para poder consolidar pues esta carga extra que significaba la pandemia, pues requiere de mucha organización, de una logística muy grande, que eran de los planes que tenía Andrés Manuel para 6 años. Y esto lo está teniendo que hacer en unas cuantas semanas. Entonces, yo creo que lejos de que quedemos mal en relación a salud pasada la pandemia, muchos habrá avanzado gracias a Andrés Manuel, gracias al COSED, gracias a López-Gatell, en relación a los planes que se tenían. Se tuvo que avanzar de otra manera, se tuvo que moldear las cosas de acuerdo a las circunstancias, pero estamos avanzando, eso no lo han visto, pero seguramente al menos ya la estructura, la logística, la reconstrucción de los hospitales, la parte de medicina preventiva, cómo llegar a la gente, ya se tiene mucho mejor idea, ya la experiencia que difícilmente se alcanzaba en un periodo, esa curva de enseñanza de 6 años, ya la tenemos. Muy interesante, doctor, y recordemos que el presidente ya llevaba antes de que se decretara esta emergencia por el COVID más de 4 meses de ir visitando hospital por hospital, ¿verdad, Sandy? De Y hecho, junto con ello, sí, por favor. Yo lo acompañé muchísimas veces a estos hospitales y permítanme que les comente Por favor. que se veía que lo acababan de pintar para cuando llegara el presidente, de verdad, y colocaban los aires y la gente nos decía, es que el hospital no es así, lo hicieron porque iba a venir el presidente y el presidente lo decía ya en su discurso, lo decía y lo dice, ya sé y ya me dijeron que acaban de pintar porque yo iba a llegar. Ya sé que no hay ni aire acondicionado en ningún lado y que lo pusieron porque yo iba a venir. Seguramente cuando yo me dé la vuelta van a sacar los aires acondicionados. Pues no. Y tenemos el caso del hospital que fue a inaugurar, que no inauguró. ¿Te acuerdas? En Oaxaca. En Oaxaca. Claro, Carlos Domínguez lo expuso. Sí, exacto, ahora que lo comentas me acordé. A mí me tocó exponer eso ahí en la mañanera. Sí, es cierto, Carlos, fue una... Llamaste mucho la atención porque inmediatamente le pisaste los callos al gobernador Murat. Sí. Mira, Dani, doctor, ese ejemplo es uno de muchos que se vieron en los sexenios pasados. Era la escenografía, el corte del listón, y ahí se iba el presidente y por atrás sacaban el mobiliario, se olvidaban del hospital. En este caso a mí me dio mucho coraje porque pese a que el presidente está promoviendo un cambio, pues este gobernador priista, oaxaqueño, tramposo, pues intentó verle la cara al presidente, ¿no? Meterlo en una bronca, porque pues, imagínate que el presidente inaugurara ese hospital y 10 días después o inmediatamente yéndose el presidente empiezan a sacar ese mobiliario viejo y rentado, ¿no? Imagínate la bronca. Era carne para la oposición, se lo iban a comer vivo al presidente. Entonces, qué bueno que el maestro Zoé Robledo se dio cuenta de eso y previno al presidente para que no se lo inaugurara, ¿no? Y pues bueno, el presidente no quiso enemistarse con el gobernador, no lo quiso regañar públicamente, pero pues, sí le advirtió que eso ya no se podía tolerar en estos nuevos tiempos y pues ahí le quedó la consigna a los demás gobernadores, ¿no? Y sí, eso llama mucho la atención, Carlos, porque recordemos que el actual gobernador del PRI es hijo también de un exgobernador y quien también estuvo, su padre, además de haber sido gobernador, Sí. Fue director del Infonavit y que es una de las entidades que estaría señalada por un fraude sistémico de más de 5,000 millones enviados a diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, toda una serie de cuestiones que nos hacen ver que no todos, desde luego, pero muchos gobernantes vinculados a ese partido siguen operando con malas prácticas. ¿Qué le quisieras preguntar al doctor, Carlos? Pues mira, doctor, me gustaría preguntarle concretamente sobre el doctor Jorge Alcocer. ¿Considera usted, como especialista de la salud, que hay liderazgo en la Secretaría de Salud Federal hoy en día, ya que
Muchos hablan del doctor Gatell, es mucho lo que los medios mencionan sobre él, la oposición lo ha tratado de desacreditar, han tratado de desacreditar también al doctor Alcocer, que tiene toda la aprobación del presidente y lo ha hecho explícito el señor presidente en muchas ocasiones, porque es muy poco lo que el doctor Alcocer dice, muy poco lo que se da a él a conocer, casi no habla, pero tiene el respaldo de tanto del doctor López Gatell como del señor presidente. El presidente más de una vez lo ha llamado una eminencia frente a todos en las mañaneras. El doctor López Gatell le ha extendido sus respetos, lo llama su mentor. ¿Qué considera usted del liderazgo que ha emprendido el doctor Alcocer, pese a que pareciera que no está, pero ahí está? Sí, Carlos, mira, yo creo que vamos a ver ese liderazgo precisamente con el nombramiento de la directiva de estos hospitales de alta especialidad y de estos institutos nacionales de salud, que finalmente son las joyas de la corona de la medicina mexicana y latinoamericana. Si vemos que siguen los procesos amañados a la vieja escuela, por fuerza todavía de los operadores de Funsalud, y sigue esa misma trayectoria de nombrar directivos para la corrupción, entonces vamos a ver que no hay liderazgo. Si vemos que los directivos nuevos que vayan entrando, que van a ser los encargados de lo que López-Gatell denominó los 5,000 puntos de venta, porque así los tomaba la neoliberal, como los puntos de venta. Entonces, si hay cambios y el proceso de elección de estos directivos cambia por un proceso abierto, transparente, democrático y no por dedazo, sino basados en la meritocracia, porque ya también mi gremio está cansado, está harto de que está viendo cómo se saquean las instituciones. Enfermería está harta de estar medio atendiendo a los pacientes porque no tiene con qué. Entonces, si hay un nombramiento a directivos que hayan mostrado capacidad médica, capacidad administrativa, capacidad política, porque no es lo que ha dicho la derecha, es que es una eminencia médica. Yo no creo en las eminencias médicas, ni en las eminencias de nada. O sea, uno puede tener un conocimiento técnico y una cierta experiencia en algo que puede ser muy buena y muy positiva, pero en el campo de una dirección médica tiene que ser una cosa global, integral. No solo es el conocimiento médico, para nada, sino tiene que haber un conocimiento de la voluntad política también. Si no hay un conocimiento de la voluntad política, entonces, ¿cómo voy a pedir como director que se me otorgue un mayor presupuesto o cómo voy a gestionar una serie de cosas? Por ejemplo, los institutos nacionales de salud, en teoría, de acuerdo a normatividad, tienen que participar en las políticas, en la elaboración de las políticas públicas de salud. Y a lo mejor soy un excelente neurocirujano, pero si desconozco de política y desconozco de políticas públicas de salud, mi instituto, el que yo coordine, no va a ser útil para esa función primordial de la vida nacional. Y así están, por eso es que estamos como estamos, porque no hay un personaje ad hoc que sepa bien su parte técnica, pero además que sepa de voluntad política, que sea ético, que sea honesto, que haya demostrado la solidaridad con la gente, que esté de acuerdo con la gratuidad y la universalidad de la atención médica. Entonces, si vemos que no procede así, porque eso sí depende de Jorge Alcocer, nombramiento, en buena medida, porque él va a nombrar a los entes, a los tribunales, llamémoslo, que van a seleccionar a la terna de la cual va a surgir un director. Entonces, si se nombra a estos sujetos que van a calificar a los nuevos directores de una manera turbia,
poco transparente para elegir a un director corrupto, ahí veremos que no hay liderazgo. Pero si se elige a el mecanismo transparente, a estos personajes que van a elegir, a seleccionar a un buen director, que sea honesto, que tenga diferentes atribuciones para que pueda administrar adecuadamente y científicamente. Entonces, entonces veremos que hay transparencia. Yo dejaría ese tema pendiente. Yo quisiera observar qué es lo que va a pasar, ¿no? Okay, yo quiero interrumpir. Sí, A lo que está diciendo, doctor, perdón. Sin embargo, el doctor Alcocer puede ahorita destituir a los médicos que están ejerciendo mal ese título en la actualidad, porque usted dice que los nombramientos se los dieron por 3, 4, 5 años, pero ¿puede hacerlo como lo hizo con el de neurología? Es que no lo hizo así con la neurología, ¿no? Sí lo podría hacer. Yo creo que hay los elementos para poder destituir. Y yo, la verdad, en la posición de Andrés Manuel, yo ya lo hubiera hecho. O sea, ¿por qué? Porque estoy teniendo un fuego amigo ahí y que no me va a dejar dar esa gratuidad, esa solidaridad y ese humanismo a la población. Yo ya lo hubiera hecho. ¿Considera que son los tiempos, Doc? ¿O después de la pandemia? Lo que pasa es que lo están tratando de hacer de una manera muy legal. Entonces, para la destitución, pues tienen que demostrar a través del consejo que existe en estos institutos nacionales, en nuestros hospitales, pruebas, tienen que demostrar de que hay elementos de falta de honorabilidad, de competencia técnica. Entonces, lo quieren hacer muy normativo. Eso toma tiempo. En esto participe la función pública y que se presenten pruebas y que sea todo de una manera muy transparente y de acuerdo a la legalidad. Pues a lo mejor sí funciona así bien, ¿no? Hay otra forma de hacerlo, de paredón. Entonces, yo creo que si años nada más, a lo mejor la paciencia tiene un límite. A lo mejor la paciencia, si no se resuelven las cosas, si no tenemos el tiempo para poderlo resolver en 6 meses, y esto se tiene que ir hasta 3 años, pues me quedan nada más 3 años de gobierno y no me va a alcanzar. Entonces, bueno, hay diferentes formas y diferentes perspectivas de verlo. Ellos lo están viendo con mucha paciencia. Yo creo, doctor, que este es un tema importantísimo para la mañanera porque estaríamos pensando que este bastión que tienen los neoliberales dentro del sector salud, apoyados por grupos farmacéuticos y grupos de poder, como has mencionado, FEMSA, Nestlé, quienes apalancaban el Seguro Popular, estarían pendientes de que no ocurriera, pero tanto en el tema de los relevos en los institutos, en general en el sector de la salud, como lo que tendría que hacer la Fiscalía General de la República, y que también está bastante lento, es algo que podemos apoyar los periodistas independientes en la mañanera, porque con la salud no se juega. ¿Y qué piensas de esto, Amir Ibrahim? Pues bueno, la verdad que se han dado datos muy, muy importantes en este. Muchas gracias, doctor. Yo tengo algunas preguntas y me gustaría tomar una pregunta que no fue contestada de la compañera Sandy acerca de que la plasma, la transfusión de plasma de COVID pudiera ayudar a los que ahorita padecen el padecimiento. Ese como una, a ver si nos las podemos retomar y nos las puede contestar. Y de mi parte, ¿qué opinaría usted acerca de o cree usted que es necesario en este momento tan delicado de la humanidad y del país, incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las frases bioseguridad? Es decir, ¿usted piensa que la bioseguridad va a ser, lo menciono porque en algún momento usted habló de que la salud es un caso de seguridad nacional y en este sentido me refiero a, primeramente, ¿cómo ve usted el futuro a mediano plazo en cuanto a la transformación de la humanidad en este sentido de bioseguridad porque hoy vemos nuevas modas y me impresiona
¿Por qué? Porque hay nueva moda con cubrebocas y ya vemos cubrebocas con diseños diferentes. Incluso acabo de ver un video que para el cubrebocas para Navidad y ya con lucecitas y cuantas cosas. No, bueno, yo lo veo muy interesante, porque a mí lo que me deja ver es que es posible que la humanidad vaya hacia un cambio incluso de la moda, de cómo nos vestimos, de cómo entramos a nuestros domicilios, de los arcos de seguridad, de cómo nos reunimos y cómo va a ser, digamos, esto. O tal vez estoy en un tema muy exagerado, doctor, porque ahí, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? Tal vez usted dice, no, cálmate, pues en 2 años vamos a controlar el COVID, ¿no? Y todo va a ser igual, o posiblemente esta pandemia nos haga revolucionar otras cosas como la bioseguridad, la moda, las costumbres, que lo creo muy importante, y si esto cree usted que debería estar ya en mente de los legisladores. Yo creo que tiene mucha razón, Amir. No deja de ser preocupante y esperanzador todo esto. Preocupante en el sentido de que es evidente que mucha gente se está enriqueciendo con esta pandemia. Es evidente que mucha gente se está enriqueciendo, aprovechando la oportunidad para llenar sus bolsillos, aprovechando además la oportunidad dentro de este capitalismo salvaje, dentro de este neoliberalismo, que a lo que menos le preocupa es la espiritualidad de la gente. Se nos fue. ¡Oh! Se nos fue el doctor. Ah, no, vamos a esperar su regreso. Se nos cayó el... ¡Oh! Se nos cayó el doctor. Oigan, aprovecho para se comentar cayó el algo. doctor. Sí, adelante. Bueno, aprovecho lo que regresa el doctor, es que, o sea, acerca de lo que estás diciendo, bueno, ¿saben qué me encontré, qué me mandaron? Que las marcas como Louis Vuitton, Gucci, ya tienen sus cubrebocas. ¡Claro! O sea, ¿y tú cómo? O sea... Pues tú no eres fashion, Mira, Sandy. has visto Halo, has visto todas estas tendencias en donde van ya con cascos. O sea, a ver, no vámonos tan lejos. El astronauta, el traje de astronauta, está hecho para sobrevivir en un lugar en donde el humano no está preparado para subsistir por las diferentes cuestiones externas que hay fuera del entorno atmosférico. O sea, podríamos tener 10 virus que no nos permitan salir de la casa, ¿eh? Es Gore-Tex el material que usan los astronautas, y de hecho lo que permite es expulsar cierto calor tuyo que emites, pero no se cierran los poros de la tela, por decirlo. Son telas inteligentes. Pues yo creo que sí vamos hacia ese camino. Y mientras se levanta el doctor Ondarza de su caída tecnológica. Oye, es la caída como la de Bartlett, ¿no? Se nos cayó el sistema. No, ¿qué pasa? Se nos cayó el sistema con el doctor. Con el doctor Ondarza. Entonces, doctor, redondeando la pregunta de Amir sobre estos cambios en la moda, en el interés de la gente, los que se están enriqueciendo, ¿qué reflexión tienes, doctor? Políticos. Políticos. Yo creo que en algunos campos estamos avanzando y en otros no. En donde estamos avanzando es que todavía ese narcisismo, en donde la gente se fotografía de preferencia mostrando los senos y el torso desnudo con las selfies, la están subiendo por narcisistas, donde... ¿Pero qué tiene de malo eso, doctor? Es tiempo de COVID. Psicópatas. Yo creo que eso lo estamos viendo que está pasando únicamente a ese cambio de moda. O sea, no hay en algunos entes una evolución mental ni espiritual. Pero por otro lado está la esperanza de que al estar todos congregados
en nuestros hogares, con nuestras familias, haya también un cambio también en la filosofía, o que surja alguna filosofía de vida, ¿no? Que este Sí, miedo a la claro. muerte, que mueve mucho a las culturas, la muerte, la esperanza de sobrevivir, haga que cambiemos nuestra forma de ver la vida, las cosas. O sea, ese es nuestro. Ojalá este miedo a la muerte se traduzca también en que me dé cuenta de que tengo forma de sobrevivir si no acabo con la corrupción. Ujú. Entonces, pues por un lado sí es simpática la moda y estos nuevos cambios, pero por otro lado, ojalá terminaran esas cosas para pasar a valores, a la ética, a cosas que sean más productivas para poder tener una sociedad más libre, más consciente, más pensante, más solidaria, más humanitaria, ¿no? ¿Sabe cómo me lo imagino yo, doctor? Yo me imagino en un tiempo no muy lejano un traje especial en donde las telas sean adecuadas para sobrevivir en un ambiente lleno de virus letales e incluso hasta puesto, hasta tus computadoras bien puestas Es que ya lo en ciertas vivimos. partes, ¿no? O sea, es que yo me sorprendo con el aparato, por ejemplo, aparato que de repente se volvió un todo en la sociedad, en la cuestión tecnológica, y yo me imagino que el virus puede venir a revolucionar también la tecnología en cuanto a cómo percibimos todo, y yo ya me estoy imaginando trajes espaciales, o sea, trajes Eh, inmunológicos, ¿va? Mira, Amir, recientemente la empresa Facebook acaba de realizar la compra de una empresa de tecnología en donde están trabajando la tecnología sensorial, de tal suerte que yo no esperaría que tengamos tantos problemas en el futuro, en unos 30, 40, 50 años, con esto que es el contacto antropoide. Esto está muy relacionado con los antropoides, la necesidad de tener, de poseer, asir. Eh, si evolucionara esta tecnología, gran parte de la relación con los equipos informáticos sería quizás a través del impulso neuronal. Y ahí el doctor es experto porque él es médico especializado en cirugía estereotáctica. Pero yo quisiera que fuésemos cerrando nuestras participaciones y reflexiones, aprovechando la importante presencia del doctor Rodolfo Ondarza. Yo de manera muy personal tengo una con la que quiero cerrar mi participación con ustedes, y esta tiene que ver con una lucha que se está dando en el planeta Tierra entre dos grupos muy poderosos que por un lado son los globalistas y por el otro lado son los nacionalistas. Yo creo que muy claramente el público que nos ve nos ubica dentro de los nacionalistas. Los globalistas tienen una agenda que no todos ellos la conocen, pero es una agenda que tiene que ver con el control, el dominio de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En ese sentido, esta cuarta revolución industrial es robots, nanotecnología, inteligencia artificial y desde luego temas como las vacunas. Vemos que Bill Gates está dejando literalmente su empresa Microsoft para irse al terreno de las vacunas. Particularmente yo tomo mucha distancia de la agenda globalista porque esencialmente son los que utilizan a estos personajes mediáticos para generar una doctrina de shock en este momento, pero que en el caso muy específico, la agenda globalista es la agenda del nuevo orden mundial. Y no es un tema, con todo respeto, de Ricardo Monreal. El tema del nuevo orden mundial sucede cada vez que hay una transformación, como sucedió después de la máquina de vapor, después de la era del petróleo y la producción en masa, y como consecuencia de la revolución científica y técnica. Esto va en relación a lo que plantea Amir, pero yo no solamente lo vería como una cuestión enfocada al uso cotidiano de una tendencia de moda, que tiene que ver también con cuestiones de salud, sino realmente con el control del mundo.
Sobre esta reflexión final, doctor, ¿qué valoración tendrías? Bueno, yo coincido con tu punto de vista. Yo creo que entre estas luchas nacionalistas contra globalistas, ojalá terminemos con un mayor amor a nuestra tierra, donde nos valoremos y donde surja la tecnología necesaria a través de nuestro esfuerzo, de nuestra conciencia, de nuestra preparación para poder enfrentar cualquier otro reto que tenga nuestra patria, ¿no? No sé qué más podría yo decirte, Daniel. Muchas gracias, doctor. Pues sí, digo, lo que se plantea durante todas estas revisiones de los globalistas también es la intención del reduccionismo poblacional, que sería uno de los efectos más dramáticos del cambio a la cuarta revolución industrial, que pudiera llevarnos a muchos de nosotros entre las patas, ¿no? Pero bueno, Sandy Aguilera, siempre tan amable, tan espontánea, tan natural. La gente te quiere mucho en las redes, lo leemos constantemente. Sandy, ¿cómo reflexionas esta charla interesantísima con el doctor Ondarza? Gracias, Dani. Pues yo vuelvo a retomar mi pregunta, doctor. ¿Qué va a pasar con esto del plasma como transfusión? ¿Sí va a servir? ¿Cree que sirva o no? ¿Qué opina? Nadie sabe, ¿no? Lo que pasa es que los médicos estamos acostumbrados a poder decir si funciona una cosa o no funciona con base en hechos con miles de pacientes, por un lado. Y por otro lado, nunca existe una panacea, no hay una cura para todas las personas. O sea, cada medicamento, cada fármaco, cada vacuna, todo lo que tenemos en la medicina alópata, y yo creo que también en la homeopatía, pues depende de cada persona, si va a funcionar o no va a funcionar y cómo va a funcionar. Entonces, es posible que sí, que ayude en algunas personas. Quizás no sea el tratamiento completo, sino más bien el tratamiento complementario, coadyuvante a otros tratamientos que le darán a un paciente, pero es algo prometedor. Recordemos que la letalidad de esta pandemia además es baja, su letalidad es baja. La cantidad de muertos depende más que otra cosa de la contagiosidad que tiene. Como es muy contagioso, entonces mucha gente se contagia y aunque es poco letal, alcanza a muchas, y al alcanzar a muchas personas, pues aumenta el número de muertos, aunque la letalidad está baja. Y es lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces, yo no creo que vayas a ser la transferencia de plasma o la transfusión de plasma la última palabra. No, yo creo que va a ser un tratamiento coadyuvante, va a llegar. Hay otras cosas que también funcionan a través de la inmunología, como los proyectos que se tienen en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico, ¿no? Con el factor de transferencia. Entonces, también ellos tienen cosas que aportar, están en un protocolo, tampoco se sabe qué tanto va a ayudar el factor de transferencia, pero sabemos que no va a ser la cura, sino son tratamientos coadyuvantes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nuestro querido amigo, también lleno de entusiasmo y de juventud, Carlos Domínguez. Adelante, Carlos. Doctor, sin duda alguna, siempre es muy importante y es muy nutritivo y sano escuchar y conocer las opiniones de los técnicos especialistas en los temas que nos competen, que en este caso el coronavirus, ¿no? Que es el tema de moda. Yo, si no hay ningún problema por mis compañeros, me gustaría que en otra ocasión, más adelante, nos vuelva a acompañar aquí. Para terminar, doctor, ¿qué nos deja el coronavirus? ¿Qué nos va a dejar, mejor dicho? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué han aprendido ustedes los doctores de esto? ¿Qué les ha dejado dentro de sus espacios de trabajo, en los hospitales, con la gente, con los medios? Si nos puede
una opinión como última, doctor. Sí, muchas gracias, Carlos. Yo creo que lo que hemos aprendido como médicos y para los médicos es que no somos humildes, que deberíamos tener mayor humildad ante, ante la naturaleza o ante la manipulación de la naturaleza. No somos humildes, los médicos, algunos no somos pensantes, algunos no somos racionales. Esto además está demostrado en estudios en los cuales se muestra que la ideología de uno como médico infiere o incide, impacta en el tratamiento de un paciente. Por ejemplo, mi opinión no va a ser la misma sobre el aborto o sobre la eutanasia que alguien de extrema derecha. Lo mismo pasa con una situación como la que estamos viviendo con la pandemia. Desafortunadamente, hay una serie de elementos que afortunadamente son muy pocos dentro de la parte médica, que lo estamos viendo ahorita con la pandemia, que nos estamos quitando la máscara. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, cuando que tenemos una pandemia, una cosa grave, y se organizan las sociedades médicas de la noche a la mañana, algo inaudito, algo que yo no había visto en toda mi vida como médico, para pedir una disculpa, exigir una disculpa a Andrés Manuel López Obrador, porque dijo que en sexenios pasados se lucraba con la salud humana. Yo les contesté a estas sociedades, ¿saben qué? Pues, entre otras cosas, al que le quede el saco, que se lo ponga. Porque, pues, mi presidente no insultó a nadie, ni tampoco dijo ninguna barbaridad, ni tampoco dijo que era tierra. Claro que ha habido y sigue habiendo médicos, que además no habló de los médicos institucionales, por supuesto que no, porque los médicos institucionales no cobran en una institución. Estaba hablando y se estaba refiriendo en tal caso a los médicos en la práctica privada, ¿no? Y de sexenios pasados. Entonces, ahí estamos viendo qué es lo que nos está dejando de entrada a nosotros como seres humanos, cómo nos está descarnando, cómo nos está desmascarando como seres humanos a los médicos el COVID, ¿no? Cómo hay gente que se presta a este juego sucio, que nada tiene que ver con la salud de la gente, que pone en riesgo incluso su salud emocional, y se prestan a ese juego siendo médicos. Estamos hablando que son médicos los que están a cargo muchas veces de las direcciones administrativas o las direcciones médicas o las direcciones generales, y que desabastecen un hospital por la corrupción. Entonces, sí, quizás haya compañeros que sean verdaderos héroes, que están en el frente de batalla de esta pandemia, pero nos está mostrando esta pandemia datos muy importantes, muy interesantes, también a nosotros como médicos, también como sociedad. Por ejemplo, a ver, por aquí escribí, a ver si encuentro algunos datos sobre... Aquí están. Mira, quisiera yo compartirles esto, que es bien importante. Esa gente que está en el frente de batalla, pues son los neumólogos. Pero neumólogos, 1071 en este país. Perdón, repite, doctor, no se escuchó de los neumólogos. ¿Qué dices? Son 1071 neumólogos. O sea, en el país nada más tenemos 1071 neumólogos. Sí, esto de acuerdo a una publicación de la Gaceta Médica de México de 2018. En esa publicación, que además está publicada por la UNAM, por la División de Estudios Superiores de la UNAM, que se llama Los médicos especialistas en México,
La primera línea que tiene este artículo dice: no hay datos recientes en México sobre el estado de los médicos especialistas que permitan diseñar políticas de formación y empleo de los recursos humanos para la salud. Y esto es el 2018, que es una de las cosas que nos debe el neoliberalismo. Claro. No preocuparse por la infraestructura humana de la salud de México. Entonces son neumólogos 1071, especialistas en medicina de urgencias 2573, en medicina crítica, o sea, medicina de terapia intensiva 1929. ¿Saben cuántos infectólogos tenemos en el país? 195. No. Anestesiólogos, pues no alcanzan más que para estar en el Excel haciendo estadísticas, porque no pueden entrar al campo de acción, no es nadie. Claro, y bueno, los anestesiólogos además, porque eso sí nos duermen. Entonces, bueno, eso sí. Permitieron que hubiera 14,494, ¿no? Entonces, bueno, así estamos, esa es nuestra realidad. Entonces, junto con otra cosa, doctor, que es muy importante, la capacidad de ingresar a las escuelas de medicina es limitadísima en México. O sea, es una aventura para los estudiantes de preparatoria poder acceder a la universidad, porque la matrícula es mínima también. Cierto. Ahora, por otro lado, se han creado una serie de escuelas patito. Y algunas de las escuelas privadas, pues su currícula es más bien enfocada al negocio médico. Entonces, tenemos ahí un problema importante. No hay una homogeneidad, ni hay una planeación para llevar a los médicos en un momento dado a la punta del monte, a la sierra. Tampoco hay una planeación para poder llevar a los médicos a la selva lacandona. Entonces, en eso Cuba nos lleva pues, años luz. ¿Estamos en pañales, doctor? Estamos en pañales, pero también por estos principios que nos está rigiendo esta sociedad, que rige el neoliberalismo. Si vale más el que más tiene, ¿no? Si el exitoso es aquel que tenga dinero, no se importa de dónde lo haya obtenido. Claro. Si el popular es el que se saca la selfie en paños menores. No vayas contra eso, Doc. No, contra, mira, no me molesta. Van a criticar, Doc. No, Doc, estamos en un tiempo de libertades, Doc. Pero lo que señalas es muy importante respecto al racismo y respecto a la porofobia, que es el odio a los pobres, ¿no? Y que el coronavirus ahora le da a todo mundo, no hay que ser pobre, cualquiera, ¿no? Pero sí, pasa a los pobres. Sí, bueno, finalmente ahí está el corrimiento de 100 millones de la pobreza a la pobreza extrema, de la clase media a la pobreza, porque no, ¿cómo pagar una atención médica? Que afortunadamente en el caso del COVID es un tema público, ¿no? Y no nada más en México, lo vemos en Estados Unidos. Claro, Zico, el documental de Moore. Claro, claro. También la ignorancia, ¿no? Porque sí. también piensan que no existe. Pero qué datos, ¿no? ¿Qué datos nos acaba de dar el doctor, Sandy? Muy bueno, ya aquí ya los doctor, ¿cuántos intensivistas? O sea, no, ¿cómo se llama? De estos, ¿cómo se llama? Internistas. No. Intensivistas, como tal, tenemos en México, que son los que coordinan a los internistas, pues, ¿no? 1929. Pero no son los únicos héroes. Los héroes también son los inhaloterapeutas, técnicos inhaloterapeutas. Sí. Por ejemplo, yo como neurocirujano no tengo la obligación de saber cómo manejar un ventilador. Puede ser que no lo sepa usar. A lo mejor el psicólogo no lo sabe usar, pero el que sí debe saber usar es el técnico en inhaloterapia. Doctor, para cerrar mi comentario final, sí, si tuviera por favor, usted, ¿cómo se llama? Y lo digo con la intención de que alguna de mis compañeras de la mañanera, como Sandy, Carlos y Hans, Marco, Lord, que no están ahorita presentes, pero que participan en este programa, lo puedan escuchar y lo puedan transmitir, es
¿qué le diría usted al presidente de la República o qué le pediría, qué le preguntaría y qué le sugeriría en caso de que lo tuviera usted enfrente? Concretamente, doctor. Chan, 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 chan. Estamos tomando nota. A lo Sí, mejor estamos llega, tomando nota, Va a claro. llegar, pero díganos. De entrada sería una felicitación. De entrada sería felicitar por No, Doc, no felicites al presidente porque En vas a el parecer sentido, chayotero. Hay dos digamos, sentidos. médico y de mejoramiento para la salud pública, algo que Concreto, usted le sí. pueda recomendar o preguntar o decir que O pueda exigir. ayudarnos a todos o exigir que nos pueda ayudar a todos los mexicanos. Tienes razón, porque hay algo muy importante. Y es, ¿cómo vamos a hacer, señor presidente, para que, pasada la pandemia, hagamos algo que es de vital importancia y que ha sido olvidado en la salud a lo largo de los sexenios? Y es el haber abandonado la medicina preventiva. Se abandonó a la suerte de cada quien. El primer nivel de atención fue dado a los médicos que están pues explotados y obligados a vender los medicamentos de farmacéuticas que hay en cada colonia de este país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esa medicina preventiva vuelva a ser gratuita, sea de alta calidad y que a la cual podamos todos como pueblo acceder? Que esa medicina preventiva llegue a cada espacio, a cada rincón de nuestro país. Perfectísimo. Muchas gracias, Muy bien. doctor. Gracias, doctor. Pues fue muy directa la pregunta, medicina preventiva. Ya quedamos que científicos sí, infodémicos no, Gatell sí, Denise no. Y bueno, pues compañeros, creo que esto nos ha permitido a todos ilustrarnos y yo creo que estamos cumpliendo nuestra función de vincular a los que saben con la gente y pues debemos sentirnos también orgullosos de ello. Queremos agradecer a Madame Kika, a Daniel VL. Bueno, no quisiera yo mencionar a ninguno de los compañeros, a Betty, que está aquí en el chat, en general a todos y que los iremos nombrando gradualmente porque nos alimentan mucho. El café también está aquí, en general a todos, agradecerles, está Obradorista, en fin, hay mucha gente que nos está apoyando y que, bueno, queremos recordarles que este es un esfuerzo que hacemos los incorruptibles por acercar la verdad a la gente y al presidente. Muchas gracias por esta transmisión y gracias al doctor Rodolfo Ondarza. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Nos vemos después. Gracias.